El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, esta bienvenida viene a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción del programa Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, nuestro saludo a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque esta es la radio que se ve, a quienes nos ven a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, a quienes también ven en la retransmisión de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido buscan todos nuestros programas en lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo está usted? Bueno, vamos a decirte que bien, para no caer en polémicas tan temprano. Neomar, pero sinceramente yo debo decirte que yo hoy amanecí siendo testigo de unas acciones viles, ruines y de acopio al horror que se vive en Venezuela por parte de una clase o de una casta, inclusive podría llamársele, de personajes que yo he querido catalogar como comunistas de cerebro vacío pero de estómago lleno, que han inventado una nueva aproximación al estudio de los países, que es el fino arte de enseñarnos a los venezolanos qué es lo que está pasando en Venezuela sin haber ido jamás a Venezuela, ni haber estudiado jamás a Venezuela. Y en esto se han afanado una gruesa cantidad de personajes de los Estados Unidos y en Europa también, y geolocalizados en España. Hay un grupo de personajes que, para asirse de algún tipo de credibilidad, blanden como bandera sus títulos académicos. Que son doctores de la Complutense, que son doctores de la Soborna o de la Sorbona, que son egresados de la universidad tal o más cual, y por tal razón, por tener un doctorado en su currículo, saben más que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela
sobre lo que está ocurriendo en nuestras calles, lo que está ocurriendo en nuestras casas, lo que está ocurriendo en nuestra familia, lo que está ocurriendo en nuestras neveras, lo que está ocurriendo en los platos de los venezolanos. Y yo he visto dos cosas. Uno, un comentario que ha hecho una ciudadana de esta clase que te he comentado, de comunistas de cerebro vacío, pero de estómago lleno, ¿no? Que hablan del hambre cuando lo único que conocen ellos como hambre es pasarse el almuerzo un día, porque no les dio tiempo, ¿verdad? Y pues, bueno, han decidido que para ellos el hambre es pasarse el almuerzo. Hay una ciudadana de nombre Arantxa Tirado, española. Bueno, espero no estarla ofendiendo llamándola española, porque como ahora en España hay una gente que no quiere que lo llamen español porque parece que la palabra español o decirle a alguien español es una ofensa para ellos. Porque bueno, porque ellos se sienten, no sé, tienen otras nacionalidades ahora. Pero lo siento, creo que su pasaporte dice que usted es española. Señora Arantxa Tirado. En su cuenta de Twitter, la señora Arantxa Tirado dice ser politóloga, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Y además dice la señora Arantxa Tirado que ella es orgullosa hija de la clase obrera. ¿Qué es eso? Yo de verdad no lo sé. Yo no sé si es que todos los obreros son su papá, yo no sé. Pero la señora ha decidido promocionar un libro que tiene que se llama La clase obrera no va al paraíso. Imagínense usted la originalidad. Haciendo una gira por Venezuela y además de eso, no se lo pierdan, defender a Maduro. Eso. Negar la existencia de una crisis humanitaria. Y la señora se sacó 2 doctorados para irse a Venezuela, meterse en un centro comercial, ir a un restaurante de comida rápida y decir que como hay gente en el restaurante de comida rápida donde ella fue, en Venezuela no hay crisis humanitaria. Vamos a escuchar el video, porque ella grabó un video ella misma, ¿no? O sea, aquí nadie le está haciendo bullying. Ella grabó el video y lo puso en sus redes sociales. La señora Arantxa Tirado, muy bonito apellido, señora. Que no debe tener nada que ver con Luis. Es Tirado, no Trincado. Tirado, no. Ya se ha visto. Yo estoy pensando en Luis. Ojalá que no sea prima, ¿no? Bueno, porque el vasco más querido de este programa y tú lo vas a meter en problemas. Así Mira, es, así es. Vamos a escuchar lo que la señora Arantxa Tirado dijo en ese video que grabó, que para ella es una cosa trascendental, porque fue a un restaurante de comida rápida y consideró, luego de hacer un estudio profundo con los 2 doctorados que tiene, con las herramientas adquiridas allí, que aquí no hay crisis humanitaria en Venezuela. Vamos a escucharla. Aquí podemos ver la dictadura comunista de Nicolás Maduro, un McDonald's, que supongo que lo han puesto para disimular, porque realmente yo pensaría que el McDonald's en el comunismo debería estar prohibido, pero no. Y bueno, pues aquí tenemos a un montón de venezolanos oprimidos por la dictadura de Maduro consumiendo en el McDonald's. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos, dice. Qué desgracia, Daniel. La señora Arantxa Tirado, ella dice que como hay un McDonald's, no hay comunismo, y que como hay gente en el McDonald's, en Venezuela no hay hambre, no hay crisis humanitaria. No aprendió la señora Arantxa Tirado en los 2 doctorados que hizo, no le dieron herramientas para cuestionar las cosas más allá de lo evidente. Yo creo, señora Arantxa Tirado, que el problema no es la comida, el problema es el hambre. Yo creo, señora Arantxa Tirado, que el problema no es el agua, el problema es la sed. La señora Arantxa Tirado dice porque ella quiere demostrar que no hay hambre yendo a un restaurante de comida rápida. Y quiere demostrar que no hay comunismo porque hay un McDonald's. Imagínese usted el grado de investigación científica que ha hecho esta doble doctora, ¿no?
Dice la señora en su Twitter, Neomar, agárrate de la silla, por favor. Hoy mucha gente en Venezuela tiene acceso a comida asegurada por los CLAP que garantiza el gobierno. Una medida paliativa, sin duda. El bloqueo económico y financiero, las cadenas importadoras privadas, etcétera, explican la falta de medicina. Y podríamos seguir, porque ella es experta en Venezuela, porque fue para Sabana Grande, se metió en un centro comercial y vio un McDonald's con gente. Entonces, ella dice que se está construyendo una crisis humanitaria para buscar una excusa para la intervención humanitaria, para meter militares extranjeros a controlar el territorio de Venezuela y sus recursos. Bajo la doctrina R2P se impone el imperialismo humanitario, un oxímoron eufemístico. Y además de eso, nos dice, lean a Jean Bricmont, porque te recomienda, Neomar, que te leas un libro además, porque así de cínica es esta rea de bastardía académica, esta pobre diabla egresada de una academia para mentir al servicio de una tiranía que está matando a la gente de hambre. Yo quisiera saber si esta tarúpida se ha enterado de la cantidad de niños muertos que ha habido todo este tiempo. Entonces, señora Arantxa Tirado, usted va a ir a un preescolar y va a poner las cámaras en el preescolar para decir, no, en Venezuela no hay niños muertos porque mira cómo está este preescolar lleno de niños. No lo va a hacer, señora, porque usted está acudiendo a una falacia. Si usted quiere demostrar si hay crisis humanitaria, usted no tiene que ir a un McDonald's, usted tiene que ir a un hospital. Así es. Si usted quiere demostrar si alguien está pasando hambre, tiene que ir a su casa y tiene que revisarle la nevera. No tiene que ir a un McDonald's, señora. Si usted quiere vender un libro haciendo turismo del horror por Venezuela, déjeme decirle que usted no es ni siquiera comunista ni socialista. Usted es una vulgar capitalista tan asquerosa como puede serlo, un capitalista que escribe un libro a cuenta del hambre de los demás para hacerse millonario. Si al caso vamos, usted es como aquellos que comerciaban con el carbón en la época en que Carlos Mar escribió su libro hablando de los niños esclavos en las minas allá en Inglaterra. Bueno, usted es como esa gente. Usted, aparte de eso, es una balurda. Y aparte de eso, señora Arantxa Tirado, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted aguantaría tener en su país, allá donde usted come bien, donde se levanta a la hora que le da la gana y donde alardea de los 2 doctorados que tiene? ¿Usted aceptaría tener un militar golpista de presidente y tener a un asesino que meta preso a sus amigos, que persiga a sus familiares, que mate de hambre a la gente de su país? ¿Usted aceptaría eso? ¿O es que su criterio zoológico para ver a Latinoamérica le impide tener lo que usted desea para Latinoamérica, tenerlo en su casa? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil, Neomar. Mira, Daniel, yo tomo este ejemplo del caso de la señora Tirado para extrapolarlo a tantos casos de aquellos que desde la visión de las ratas de laboratorio, desde la visión de los conejillos de India, desde la visión cómoda de la asepsia o de la supuesta asepsia de la academia, vienen a opinar, vienen a hacer propaganda, porque a fin de cuentas la propaganda es lo que paga la factura sobre el caso venezolano, y que un señor llamado Santiago Navajas en un portal que tradicionalmente publica artículos de gente de pensamiento liberal, ha resumido de la siguiente forma, Daniel, en un artículo que hizo Santiago Navajas a propósito de la sonada entrevista que le hizo el periodista catalán Jordi Évole a Nicolás Maduro en recientes días. En una de los pasajes del artículo de Navajas, que pretende ser un poco un análisis de esa entrevista que yo considero que fue también vendida como un intento de propaganda, pero que luego en los hechos prácticos el señor Évole terminó saliéndole gallo tapado a Maduro y terminó, bueno, haciendo lo que hace mucha gente en la televisión, ¿no? Que sirviendo o utilizando el nombre que tiene para imponer de alguna manera un show, y terminó haciendo un show porque el tipo lo que hacía era que Maduro le respondió una cosa y lo atacaba muy bien. O sea, no lo digo en el peor sentido del término, lo digo es que el tipo agarraba y montó un contrapunteo pues con Maduro. El señor Navajas, volviendo al artículo, dice lo siguiente sobre esta clase izquierdosa de Europa, sobre todo de la progresía europea, que piensa así: los izquierdistas europeos viven cómodamente en las democracias liberales.
esas que desprecian y socavan, mientras anhelan el paraíso de esas exóticas revoluciones socialistas que ocurren siempre, siempre convenientemente lejos. Porque claro, es sabroso vivir el chavismo, pero es sabroso vivirlo a 20.000 kilómetros de distancia. Es sabroso vivirlo por 5 días. Es sabroso vivirlo cuando usted viene con un vasto estipendio en la cartera para poder sufragarse todos los gastos cuando usted viene, y usted no se va a quedar en un ranchito de Gramovén, ni se va a quedar en una casita de José Félix Riva en Petare, ni se va a quedar en la gente que está pasando por la crisis de los servicios públicos en cualquiera de las barriadas populares en Caracas. No, la señora Tirado seguramente que se está quedando en su buen hotel, que aún quedan, como quedan buenos hoteles en Cuba también para los turistas, pues. La señora Tirado probablemente fue al McDonald's y no solamente reseñó con ese video que tú aludiste, Daniel, la situación que allí ocurría, donde, bueno, probablemente hay 3 o 4 personas que están dejando la quincena para llevar a los niños a que no pierdan la ilusión y comprarle una cajita feliz, o porque, bueno, la gente está viviendo endeudada con lo que medio puede en Venezuela, Neomar, como ocurre en Neomar, Cuba. Ya va, Neomar. Daniel, pero permíteme porque quiero cerrar esta idea, si no se me va a perder el argumento. Fíjate, la señora seguro que fue a comer allí. O sea, esa señora no está comiendo clap mientras está en Venezuela. De manera que hablar de un país, porque existe una cadena de comida rápida con un establecimiento en ese país, y hablar de un país cuando usted tiene 3 días en un país, sacando todos los títulos que usted pueda tener, en unas universidades, por cierto, que en Europa están muy cuestionadas, y lo lamento por la gente que tiene títulos en las universidades europeas, pero en la universidad europea parece que uno puede sacar un doctorado en 2 años también, ¿no? Eso parece que es muy fácil. Yo llevo estudiando entre maestrías y doctorados en Venezuela 6 años En ya. España. Y en España, sobre todo. No quiero meterme con no quiero meterme en Honduras ni en Guatemala, ¿no? Pero el tema es en España, sobre todo, en las universidades españolas. Entonces, esa manera rasante, esa manera superficial de ver las cosas está sintetizada en esta frase de Santiago Navajas. El comunismo es chévere, pero es chévere de lejos. Es chévere mientras te pagan todos los viáticos. Es chévere mientras tú te prestas para operaciones de propaganda, pero no tienes que vivir diariamente ni convivir con una realidad, Daniel, que se impone a las interpretaciones subjetivas de la gente. ¿Y cuáles son las interpretaciones subjetivas? ¿Cuál es el hecho objetivo? El hecho objetivo, mi estimada amiga, que no lo es, y esto es un decir, es que en Venezuela la gente sobrevive con menos de lo que sobrevivía en la época en la que Cuba era noticia en todos los noticieros sensacionalistas del mundo, que se decía, hoy no se entiende cómo el pueblo cubano sobrevive con $1 al día. Pues en Venezuela sobrevivimos con 6 al mes, señora Tirado, y probablemente los que sobreviven con más, que son una buena parte de la población, hay que decirlo, lo son así porque hay una diáspora de 5 millones de personas que de una manera u otra, trabajando, arruñando con las uñas todos los días el trabajo, bueno, le logran enviar algún dinero que cambian allá, se lo mandan acá al cambio en transferencias bancarias a los venezolanos que quedan en este país. Entonces no sea tan frágil, no sea tan ligera para despachar opiniones, porque no es tan fácil como ver la cosa como una cosa de sujetos de laboratorio, de experimentos, donde lo que se imponen son X y Y despeje la variable. No, aquí son vidas humanas, estimadas. Fíjate que la señora esta, Arantxa Tirado, no entra al McDonald's. Lo que graba desde afuera, es decir, que ni siquiera podemos ver si las pocas personas que se ven adentro de verdad están comprando y están comiendo. Para empezar por allí, ¿no? Y en segundo lugar, me decía mucha gente en Twitter, mira, pero el planteamiento es el siguiente. La señora dice además que aquí los gringos quieren meterse en Venezuela para llevarse el petróleo, ¿no? O sea, imagínate hacer 2 doctorados. Imagínate hacer 2 doctorados. Para llegar a esa conclusión, ¿no? Para llegar a esa conclusión sin saber que durante 20 años de chavismo no ha hecho Venezuela otra cosa que vender el petróleo a las empresas de los Estados Unidos. Nunca, jamás, en todos los 20 años, se ha detenido ni un solo minuto el envío de petróleo a las empresas que han contratado de los Estados Unidos en la compra de petróleo a Venezuela. Nunca. Y entonces la otra pregunta y la otra cosa, cuando ya nos vamos al corte, que me decían en el Twitter a propósito de esto, dice, bueno, ella dice que los gringos van por el petróleo. Y entonces los militares rusos, cubanos y los guerrilleros del ELN que están en Venezuela, que han hecho presencia en Venezuela, esa gente... No, tan de buena voluntad, aquí porque son chéveres. Ellos van por las empanadas de cazón y por la cachapa con queso de mar. Y el Salto Ángel le encanta a los pequineses, les encanta a los pequineses. Venía a ver el Salto Ángel. Ellos llevan la luz y el aroma en la piel y el 4 en el corazón. Sí. Ellos no quieren el petróleo. Sí.
Como no quieren el petróleo, ni el dinero del petróleo, todos esos académicos vagabundos que lo que están es buscando patrocinio, que le publiquen libros, que les paguen por ir a charla, que les paguen el pasaje, que les paguen el hotel, que les den viáticos, que les paguen asesoría y todas esas cosas. Eso no querían el petróleo venezolano. Ellos lo hicieron por altruismo, por solidaridad internacional. Mira, Neomar, nosotros nos hemos enterado de que han muerto más niños, de que siguen muriendo niños en Venezuela. Y hay un caso espantoso, entiendo que en el estado de Bolívar, de unos niños muertos por diarrea y vómito. Cosa que esta señora y todos estos tipos europeos que ven a Venezuela con criterio zoológico, como si nosotros somos unos animalitos ahí encerrados, a los que hay que ver desde arriba y decir, ay, mira las hienas, cómo están aquí, y allá están los leones y allá están los venados. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar con alguien que está al tanto de lo que está ocurriendo allá en el estado de Bolívar, para que nos explique qué es lo que está pasando. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos con nosotros, Daniel, a el dirigente de Vente Venezuela y defensor de derechos humanos, José Santoyo, para hablar de un tema preocupante que ya tú asomabas. Ha circulado a través de la cuenta de Alberto Rodríguez, el periodista Alberto Rodríguez, una información que alude a un caso en el que se habrían, 12 casos ya de niños muertos en hospitales del estado de Anzoátegui y en general debido a las precarias condiciones que están afrontando, digamos, todos estos centros en la entidad. Buenas tardes, José, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti, José Santoyo. Entendemos, debo hacer la corrección, no es en el estado de Bolívar, es en el estado de Anzoátegui, donde tú te encuentras, y has informado al país que ha aumentado a 12, es decir, que ya veníamos desde hace días presentando en el norte del estado de Anzoátegui casos de fallecimientos de niños por diarrea. ¿Podría el señor Santoyo explicarnos qué es lo que está ocurriendo en el norte de Anzoátegui y a qué se deben estas muertes? Sí, efectivamente, el día domingo fallecieron 4 niños en el hospital de Guaraguao, en Puerto La Cruz. El día lunes fallecieron 2 en el hospital Racetti de Barcelona y el día de ayer fallecieron 6. En total se contabilizan 12 niños que han muerto, que presentan un cuadro clínico de diarrea, vómitos y náuseas. Entonces, esta situación se ha agudizado acá en la zona norte del estado de Anzoátegui porque los hospitales acá, para este tipo de casos, no tienen ni suero. Y los niños llegan desnutridos, deshidratados, y se le atribuye esta situación a la falta de químico con que están tratando el agua las plantas potabilizadoras en la zona norte del estado de Anzoátegui. O sea, las plantas potabilizadoras, las dos, San Diego y El Rincón, que surten de agua potable a los ciudadanos en la zona norte del estado de Anzoátegui, el agua que está saliendo por la ductería no está cumpliendo los requisitos de salubridad, no le están aplicando los químicos adecuados. De ahí parte a que hoy siguen ingresando personas con este tipo de síntomas a los hospitales.
Ahora, José, cuando se habla de diarrea y vómitos, ¿esto es síntoma de algún padecimiento mayor? ¿Estamos frente a una epidemia por ejemplo, de un rebrote de dengue o algo por el estilo? ¿O es simplemente un tema vinculado al agua? Los facultativos atribuyen principalmente la responsabilidad del tema del agua, pero en los exámenes que le hacen cuando las personas llegan ahí le dan los primeros auxilios, las primeras atenciones, la mayoría presentan como resultado que tiene amiliasis. Entonces, como te digo, ni siquiera en nuestras casas, ni siquiera en el hospital, el agua es 100% potable, no cumple el agua que llega a nuestras casas y a los hospitales con los procedimientos de salubridad establecidos por la ley. Hidrocaribe no da la cara. El agua que sale aquí en Los Chorros es de color marrón, eso parece un Nestí, para ejemplificarte. Entonces imagínate este tipo de enfermedades que necesitan el mayor higiene posible, la mayor pulcritud posible, el agua no la pueden utilizar y no hay ni siquiera suelo en los hospitales. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos en una crisis hospitalaria aquí en el estado de Anzoátegui y se debe declarar el estado de emergencia ya, y la ayuda humanitaria debe ingresar al país ya, porque ciertamente nuestros hermanos venezolanos se están muriendo enfermos o se están muriendo de hambre. Ahora, estimado señor José Santoyo, fíjese lo siguiente, para ir redondeando esto. En el norte de Anzoátegui hay un problema con el agua potable, no está siendo debidamente procesada el agua que la gente consume. Los niños están consumiendo, la gente está consumiendo esta agua, y los más vulnerables, que son los niños, se enferman y llegan a los hospitales, y en los hospitales son incapaces de salvarle la vida a un niño que está enfermo con una enfermedad intestinal. Es decir, se están muriendo niños de diarrea. Tal cual. Ojo, hay que hacer una alerta, hay que hacer un llamado. Nuestros médicos, nuestros facultativos, el personal médico venezolano, las enfermeras, hacen un trabajo sobrehumano para tratar de salvarle la vida a estos jóvenes, pero de verdad, que la labor humana, la labor médica puede ser exitosa, puede ser tratar de hacer lo máximo, pero si no tienes la dosis mínima de aprovisionamiento de los medicamentos, no puedes contrarrestar la enfermedad. José, finalmente, y algo que seguramente suscita dudas en nuestra audiencia, el gobernador del estado de Anzoátegui es Antonio Barreto Sira, que en teoría pertenece a Acción Democrática, bueno, no en teoría, porque sigue siendo difundido como militante de Acción Democrática, y de manera que esto lleva a pensar que es un gobernador de oposición. ¿Qué ha dicho el gobernador sobre este caso de los niños fallecidos trágicamente por diarrea y vómitos en estas últimas horas? A esta hora, a las 4:28 de la tarde, yo no manejo ninguna información oficial aparte del gobernador. Es de hacer notar que del año pasado, entre enero y noviembre, yo denuncié más de 700 muertes en ese hospital por la misma situación de insalubridad, falta de medicamentos y crisis hospitalaria en el estado de Anzoátegui. Declaró la doctora, la ciudadana directora de ese hospital, no recuerdo el nombre con exactitud ahorita, y dijo que no eran 700 niños, sino 688. O sea, que de verdad, a esta hora, a las 4:29 de la tarde, José Santoyo por lo menos no maneja la información oficial o la posición oficial del gobernador Antonio Barreto Sira para tal situación. O sea que para las autoridades sanitarias de Anzoátegui, sea cual sea la persona que los nombre, el asunto de la muerte de los niños es un asunto estadístico y no un asunto humano. Bueno, eso es el derecho a la vida es un derecho humano. El derecho a tener el vital líquido, el agua potabilizada, es un derecho esencial para la existencia humana. Donde hay agua hay vida. Entonces, si nosotros tenemos un agua contaminada, pues lógicamente vamos a tener estos resultados. La muerte por enfermedades intestinales. Santoyo, ¿qué edades tenían estos niños, estos 12 niños que fallecieron? De 5 meses a 9 años. O sea, estamos hablando de niños menores de 10 años y estamos de hablando niños como lo establece la ley. Acuérdate que la ley su orgánica de protección del niño y niña adolescente establece como niños los comprendidos en edades de 0 a 12 años y adolescentes de 12 años a 17 años. Estos son todos niños. Tú has, José Santoyo, logrado hablar con los familiares de estos niños. ¿Qué información dan ellos de las condiciones en las que están en los sitios donde viven? En el día de ayer, cuando hicimos la declaración, enviamos la nota de prensa con la información que había muerto solo 2 en el Racete, y yo me entrevisté con las madres. Pero es de resaltar que estas personas, en un estado de indefensión, de tristeza, de duelo, prácticamente no tenían la fortaleza o la interés de intentar algún tipo de acción, no querían ni declarar, porque lo que estaban viviendo en el momento, y se respeta, era el duelo de perder a sus hijos.
Sin embargo, yo le dejé mis números telefónicos, el de mi secretaria, mi correo, y le hice saber que en cualquier momento, en cualquier oportunidad que intentaran o quisieran tomar alguna acción, estábamos a su orden. Pero no pude hacer o recabarle mayor testimonio por la situación que presentaban de tristeza. Acaban de perder a sus hijos. José, te agradecemos muchísimo por compartir esta información tan delicada con nosotros, información que debe alertar no solamente a los pobladores del estado de Anzoátegui, sino a todos los venezolanos frente a lo que, en definitiva, y para quienes todavía tienes dudas, como por ejemplo esta señora española que habla tan alegremente de la situación venezolana, existe como situación general en nuestro país y es una emergencia humanitaria plausible por los cuatro costados. José, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por invitarme a su programa. Era el señor José Santoyo, dirigente de 20 Venezuela en el estado de Anzoátegui y defensor de los derechos humanos en la entidad, quien ha hecho esta denuncia grave que seguramente no ayudará mucho al señor Nicolás Maduro a seguir negando que existe una crisis humanitaria en Venezuela, que no ayudará mucho o que no habrá visto la señora esta que anda haciendo turismo por los McDonald's, ¿verdad? Porque ella fue a un McDonald's y vio que no había crisis humanitaria, pero no sabe que en el norte de Anzoátegui están muriendo los niños de diarrea, de enfermedades intestinales, por consumo de agua no suficientemente potabilizada. Yo no sé si el gobernador Antonio Barreto Sila tendrá alguna opinión sobre esto. Yo no sé si valdrá la pena llamarlo para preguntarle, porque de repente él maneja mayor información. De repente el señor Antonio Barreto Sila, vamos a llamarlo, vamos a tratar de llamarlo, a ver si lo conseguimos, porque de repente él nos puede orientar sobre lo que está ocurriendo y decirnos si en el estado de Anzoátegui hay o no hay una crisis humanitaria en el norte de Anzoátegui cuando se están viendo muertes de niños por una simple diarrea por intoxicación por agua no potable consumida. Vamos al corte, hermano. Vamos al corte comercial y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel, quiero enviarle un saludo a nombre de nuestro programa a los amigos Rosa María y José Luis por el nacimiento de su primera nietica. Ellos nos escuchan todos los días religiosamente desde las Islas Canarias. De igual manera quiero saludar a el pana Albert Gamboa, que nos escucha más acá, más cerquita, en Utah, en los Estados Unidos. Y que, bueno, me echó la historia de su vida por un cuento aquí en Instagram y de verdad que es una cosa interesantísima, ¿no? Porque al final de todo el cuento, lo que yo terminaba, y le decía a Albert, le decía incluso, me gustaría compartir el cuento en el programa, porque al final era como una especie de nostalgia, ¿no? Él se fue en el año 95 de Venezuela, pero toda la memoria que él guarda de nuestro país es la memoria de una Venezuela que sí era convulsa, pero que era una Venezuela muchísimo más agradable, muchísimo más normal que la que tenemos hoy día. Una Venezuela que hablaba de gente caminando por las calles hasta las 12 de la noche para buscar una camionetica, porque sí, había autobuses hasta las 12 de la noche, gente que compraba en las tiendas Rex, ya desaparecidas, ya las quebraron, gente que se vestía con determinadas marcas de jeans, de camisas nacionales, que ya esas fábricas no existen, porque las fábricas de ropa nacional probablemente casi todas quebraron. Bueno, y en fin, tantas vivencias
de una persona que, Albert, tú estás por los 40, en esa época tenía 20 años, me dice, yo tenía una miniteca, incluso llegué a trabajar en 92.9, hice algunas colaboraciones en RCR cuando no era el formato informativo, sino que era emisora musical, que no tienen nada que ver con esta Venezuela, ¿no? Que es la Venezuela que prácticamente busca a la señora Tirado pintar como la Venezuela del día de hoy, ¿no? Una Venezuela que es una Venezuela en desbandada, a fin de cuentas. Esperemos que volvamos a tener algo de aquella. Con, por supuesto, no solamente remiendos, sino yo creo que extirpación de lo malo de manera definitiva para construir nuevos tejidos en situaciones que sean distintas a las que ya vivió Venezuela en esos tiempos pretéritos, Daniel. Bueno, a mí me parece que hay tantas cosas que decir y tantas cosas que se pudieran decir. Y cuando uno revisa la argumentación de cierta gente, ¿no? Uno termina pensando, bueno, debe ser que saben más que uno, o debe ser que, oye, que se agarran 2 doctorados y se convierten en unos grandes iluminados que les permite analizar cosas que uno no analiza. Yo creo que yo puedo hablar en función de mi vivencia personal. Yo no necesito que me paguen un pasaje y que me paguen unos viáticos para yo ir con mi teléfono de alta gama a grabar un McDonald's a decir si algo está bien o está mal. Yo solo sé, Neymar, que desde que yo salí de Venezuela han fallecido 2 tíos abuelos míos que no estaban enfermos, que no estaban en mala condición y que lamentablemente, porque la vejez y la niñez está afectada de la forma que está afectada, una pequeña afección se termina convirtiendo en un suplicio. Y la gente que podría tener una calidad de vida y una expectativa de vida mayor, termina muriéndose de mala manera. Yo solo sé que yo, estando en el exterior, para los que piensan que uno está pasando de vacaciones y está chévere, y está todo fino y todo maravilloso, y que uno está aquí echándose aire y disfrutando de la vida, yo solo sé que esa señora española, Arantxa Tirado, todas las noches, cuando se acuesta, no piensa si su familia comió o no comió. Yo estoy completamente seguro que esa señora, completamente seguro de que el señor Monedero, de que el señor Pablo Iglesias y todos estos izquierdistas, todos estos comunistas de cerebro vacío y estómago lleno, no se preocupan por lo que pueda estar pasando en los hogares de su familia. No se preocupan si comieron o no comieron. No se preocupan si los mató o no los mató un delincuente. No se preocupan si se desmayaron o no en una cola. Si tienen o no tienen agua. Mi familia ahorita está sin agua. Como está sin agua buena parte del estado Vargas. Como ha estado en los últimos, creo yo, 15 o 20 años, Daniel. Tú vivías sin agua. Es así. En Vargas, es que yo no tengo, desde que tengo uso de razón, yo, los 37 años que yo viví en Vargas, lo viví padeciendo crisis de agua consuetudinaria desde niño hasta adulto. ¿Cómo una gente vive así? O sea, ¿cómo pretenden que unas personas puedan vivir con tranquilidad así? Uno sin agua se obstina. Uno no puede trabajar, uno no puede hacer nada, no puede llevar un correcto aseo del hogar, ni en términos personales tampoco. No puedes conservar adecuadamente los alimentos, porque tú, por ejemplo, las verduras, ¿cómo haces para lavar? Eso es un tema muy, digamos, por eso se le dice el vital líquido, porque es un tema vital, o sea, lo más esencial. Si no han podido resolver eso, imagínense lo que viene después. O sea, no pueden resolver nada. Pero entonces, Neomar, una señora, ¿verdad?, que de Venezuela lo que conoce es el nombre, se presenta allá en Venezuela, entra tranquila por la aduana, seguramente no le robaron lo que llevaba en la maleta, no le pidieron palo fresco, seguro la montaron en un carro con escolta y la llevaron en un carro con escolta al Sambil, y logró entrar en un centro comercial a grabar un McDonald's, y con toda la tranquilidad del mundo ella niega que haya una crisis humanitaria, de lo más tranquila, y se devolverá para su país diciendo, no, en Venezuela hay una maravilla y son los gringos que se quieren llevar el petróleo, sin darse cuenta de que en realidad el petróleo se lo están llevando esa partida de chulos que van a hacer turismo del horror en Venezuela para luego salir haciéndole propaganda al régimen, al peor de los regímenes. Yo leí por ahí a una que dice, sí, nosotros sabemos que Nicolás Maduro es malo, pero Trump es peor. Mira. Bueno, vaya usted, esa otra tarúpida, ¿verdad?, con telarañas en el cerebro, debería ir al norte del estado, en Anzoátegui,
¿verdad? A decirle a las madres de los 12 niños muertos por diarrea, no, mire, de verdad la culpa la tiene Trump. O sea, no, la culpa la tiene Nicolás, pero en realidad Trump es peor. Por eso es que yo, Neomar, me tengo que solidarizar con todas sus letras y todas sus palabras con la caricaturista Raima. En el día de ayer sacó una caricatura con toda la irreverencia que la caracteriza, donde aparece una madre muriéndose con su hijo en brazos y diciéndole a un político, que todo el mundo puede identificar quién es el político en la caricatura por las cejas, diciéndole mi hijo se me muere, y el político le responde, tranquila, que tenemos que hablar con las instancias internacionales y reunirnos con ellos. Porque lo que decíamos ayer, que decía una señora en esta reunión en la Asamblea Nacional, madre de un preso político, en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los hospitales, el tiempo no se mide en horas, se mide en vidas. Y lamentablemente, mira, uno se angustia y uno se indigna. Bueno, no, pero es que hay que tener calma, pero es que fuerza y fe, pero que vamos bien y todo eso. Mire, todas esas consignas son muy bonitas, son muy chéveres, y de verdad los que están haciendo papel de coach, de motivación, yo los felicito. Pero los niños siguen muriendo. Y la desesperación y la indignación no puede taparse con eslogans. Con esto yo no estoy diciendo que vamos mal, con esto no estoy diciendo que vamos a lincharlos. Con esto estoy diciendo que la indignación sigue allí. Y la preocupación también. Y no podemos tapar con los pañitos calientes de las consignas y con los pañitos calientes del quédate tranquilo, que vamos bien y fuerza y fe, las barbaridades que están ocurriendo. Tengo que felicitar, Neomar, yo sé que esto te va a parecer raro, pero tengo que felicitar la exposición que el día de hoy hizo en su programa el señor Andrés Velázquez, de la Causa R. Hoy el señor Andrés Velázquez en la Causa R habló como debe hablar un jefe político en estos momentos. Porque el señor dio un parecer, dio una opinión y además dio una línea que se puede interpretar como una línea. Y el tipo dijo una cosa básica que debería ser un lineamiento real. No te apures, pero tampoco te atrases. Y yo creo que el planteamiento que hizo el señor Andrés Velázquez en el programa, a mí sinceramente me llegó. Me pareció importante. Pero ojalá hubiese un vocero del gobierno del presidente interino Juan Guaidó que pudiese hablarle a la gente de esa manera, porque estamos en medio de una guerra de comunicaciones, en medio de una guerra de intereses y en medio de una guerra de propaganda. Y esto es una cosa horrible. Y entonces aquí tiene que haber una vocería permanente porque estamos en una emergencia. Y si no la hay, allí sí entra la desmotivación. Y ahí no es necesario que nadie salga, no, porque los desesperanzadores, los nube negras, no hacen falta porque la gente está en la calle, Neymar. Mira, yo con respecto a esta visión de que de ciertos expertos internacionales, entre comillas, sobre asuntos venezolanos que ponen en una balanza a Maduro para restarle defectos y entonces lo comparan con Trump. Bueno, yo podría ponerme a sacar indicadores, ¿no? Porque a fin de cuentas, más allá que a mí me caiga bien o mal a alguien, más allá de que a mí me parezca simpático porque es muy catire o me parezca simpático porque es muy negrito, o porque es muy morenito, porque es muy chinito, es decir, por aspectos físicos, por aspectos de la personalidad, lo que uno evalúa de un jefe de Estado es el desempeño, y esto es esencial. A veces más que el discurso, por supuesto, hay políticos que a uno literalmente lo enamoran por el discurso, cosa que me pasa con los discursos de Churchill, por ejemplo, cosa que me pasa con los discursos de Betancourt, quizás con los de Margaret Thatcher, con ese tipo de cosas. Eso es otro componente, pero un jefe de Estado lo evalúa por lo que hace. Yo me pondría a pensar cómo tú puedes comparar a Trump con Maduro. Trump ha llevado la economía de los Estados Unidos a 4, o creo que ya van 5 con este año que acaba de pasar. Yo no sé si son 4 o 5, pero por lo menos 4, dejémoslo allí. Años seguidos de retroceso económico, es decir, de decrecimiento económico. Trump ha llevado la hiperinflación a ser una variable corriente en los últimos 3 años en la economía norteamericana. O más bien Trump, pese a todos los desafueros o verbales que pueda tener, ha propulsado la tasa de empleo en los Estados Unidos. Yo no soy norteamericano, yo no me voy a poner a juzgar en profundidad. Yo estoy hablando de indicadores económicos. Trump ha hecho en resumidas cuentas que la economía de los Estados Unidos mejore o desmejore en respecto a su posición en el mundo.
y hablo directamente de la competencia que tiene con economías tan amenazantes en términos económicos, no estoy hablando en términos bélicos, como la economía china, ha reafirmado la posición de primacía de los Estados Unidos como potencia política, militar y económica de los Estados Unidos en el mundo, Donald Trump, o no lo ha hecho? ¿Quién hizo más en un determinado periodo de tiempo? ¿Barack Obama en 8 años por los Estados Unidos o Donald Trump? No sé, son preguntas que estoy dejando. Yo no soy norteamericano, yo soy venezolano y bueno, por supuesto, guión español porque tengo nacionalidad española también. Me podría poner a jugar los problemas de España, pero no, me interesan los de mi país, que es Venezuela en estos momentos. Esas son preguntas frente a lo que ha hecho Maduro como indicador objetivo. O sea, aquí el chavismo puede sacar, Daniel, y se lo decía el otro día a alguien por allí, que hablaba del indicador del Gini, que es un indicador que Chávez agarraba y parece que Chávez hacía aquello con el Gini. O sea, Chávez le preguntaban por el elefante, sacaba el Gini. A Chávez le preguntaban por el leopardo, sacaba el Gini. No, que el Gini nosotros con el Gini, pero el Gini es un indicador que supuestamente te mide la distribución del ingreso económico en un país. Es decir, cuán desigual es la distribución del ingreso, o cuán igual, en este caso, pero el término positivo es cuán igual es eso lo que quiere decir es que en un país, digamos, la brecha entre ricos y pobres es más corta. Entonces Chávez, para justificar su indisciplina fiscal, su regaladera, el desastre que hizo con PDVSA, sacaba el Gini. No, pero nosotros somos más iguales que ningún país en cuanto a la distribución del ingreso. Bueno, el chavismo, volviendo a tiempo presente, no tiene un solo indicador que venderle al mundo. Ya no tienen ni siquiera esos indicadores que usaba la vieja tiranía cubana para venir a restregarle tonterías al mundo y soquetadas al mundo en la cara, a la opinión pública. ¿Qué sacaba Fidel en su momento? No, mi hermano, nosotros tenemos no sé cuántos atletas que fueron a las Olimpiadas. Nosotros tenemos médicos. Tenía una frase. Fidel decía que Cuba, porque así de cínico era ese desgraciado, que Cuba tenía los mejores taxistas, las mejores jineteras y los mejores obreros de la construcción del mundo, porque todos eran ingenieros, médicos, abogados, etcétera. Imagínate tú. Entonces, siendo objetivos, y aquí no estamos del plano de vista de lo emocional, que siempre está en la política, sino para los chavistas, los que quieren salir a defender. ¿Qué van a salir a defender? ¿Una caja clap? O sea, una caja clap es una política comparable a las políticas públicas de Europa, a las políticas de los países serios de Europa, ¿no? Por ejemplo, uno de esos en el que estás tú actualmente, Daniel, Alemania. O de los países de América serios, como por ejemplo Argentina, como Brasil, como Colombia, como los Estados Unidos de América. O sea, esa es la política pública de esta cosa, una caja clap. Esa es la política pública bandera de la revolución, entre comillas. O sea, no tienen punto de comparación y no tienen nada que venderle al mundo más allá, bueno, de la mítica, por supuesto, de la que se hacía Fidel. Fidel completaba diciendo, no, la medicina ha avanzado, la medicina cubana cura uñeros, no sé, porque allá mandaron a Chávez y no volvió a muy buen estado, ¿no? Entonces, este tema es de verdad son buenos en la eutanasia, parece. Bueno, parece que esa rama médica la han ejecutado bien. Han llevado a varios. Bueno, entonces, esas cosas de querer decir que si Trump es malo, bueno, Trump es malo ¿por qué? Trump ha matado más gente que el desgobierno de los últimos años en Venezuela. Esa es una buena pregunta. En todos los asentamientos militares que tiene, que por supuesto los tiene, por ser una potencia mundial, los Estados Unidos, ha matado más gente de lo que ha matado la crisis económica venezolana y la crisis de como dijo Trump ayer en el discurso de la Unión, de los Estados de la Unión, de las políticas socialistas de Maduro en Venezuela. O sea, esa es una pregunta. Yo creo que es imposible superar eso, pero tenemos que hacer el corte. Vamos al corte y al regreso venimos con unos mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Vamos con los mensajes, Daniel. Aquí nos dice a través de nuestro chat en YouTube la señora Sonia Pérez. Llegué a Venezuela en junio del 92. Soy cubana. Yo me quedaba atónita cuando me decían que querían un militar para ponerle un parado a la corrupción. Bueno, la señora Sonia Pérez sabía de qué le estaban hablando muy bien. Nos dice la señora Rosa, yo conozco a una chica de 27 años, madre de 2 niños que murió de dengue en el estado Bolívar. María Antonia Feo dice, aquí más nunca se sanearon las fuentes de agua. El señor Leonardo Escalona nos dice, son comunistas pero con los bolsillos llenos, aquí en Maracay tampoco hay agua, la cortan todos los días. Pero acá nos manda un mensaje Luis Chirino. Luis Chirino nos dice, bueno, y los lujos que se daba Piedad Córdoba en Venezuela, para hablar bien del chavismo. Bueno, ahí tú tienes. Cuando a mí me nombran a Piedad Córdoba, yo recuerdo a Ezequiel Zamora. Yo recuerdo que una vez estábamos hablando, no sé de qué era, con Ezequiel Zamora, ex rector del CNE, y dijo que Piedad Córdoba, si se caía de espalda, se pegaba, y si se caía de frente también se... No recuerdo qué era, pero me da mucha risa. Él decía que si Piedad Córdoba se caía de cabeza, de frente o de espalda, igual se daba en la frente. Ese fue el planteamiento del amigo Ezequiel Zamora. Ezequiel es candela, muy activo en las redes sociales, sí. El señor Ezequiel Zamora. Mira, te pregunta Andrés Romero a ti, Daniel Lara, ¿será posible formar un partido de derecha de verdad en Venezuela? Hay demasiada izquierda rancia en este país, regalaría... Bueno, pero fórmenlo. Bueno, yo creo que sí hay materia prima hay. Para empezar, ¿cuál es la materia prima para usted armar un partido? No pongamos de derecha, un partido liberal, un partido que cree en el mercado, que cree en el respeto al individuo, que cree en el Estado de Derecho. ¿Cuál es la materia prima para eso? Que la gente esté obstinada del comunismo, que la gente esté obstinada de la intervención estatal, que la gente esté obstinada de las políticas de control central de la economía, que la gente esté obstinada de la discrecionalidad para hacer todo de acuerdo al compadrazgo. Bueno, esa es la materia prima para armar cualquier partido liberal y yo creo que la hay en demasía en Venezuela. Para despedirnos, nos vamos con este mensaje de Coromoto Pérez a través de nuestro chat en YouTube. Daniel y Neomar, el más grande delito de la revolución chavista fue robarnos a todos los venezolanos la calidad de vida, que sin ser óptima era aceptable. Hoy todos somos clase gris. Eso. Gracias a Coromoto Pérez por ese mensaje, no lo he podido decir mejor. Nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy, pero por supuesto regresamos mañana. Y aquí te manda a decir, Neomar, Víctor Maldonado, que dejes el saboteo y dejes la desinformación, que ese partido liberal existe y se llama 20. Bueno. Ahí está Víctor Maldonado defendiendo lo suyo. No, muy bien. Ahí está. Muy buena la labor que están haciendo. Ahí tienes jabón para que lave, María Hernández. Para que tú, siga. Que te metes con María Corina, que dice que María Corina es comunista. No. Tú dices que María Corina es comunista. Yo he dicho que María Corina es comunista. ¿Tú te volviste loco? Dice María Corina, tú eras del PCB porque tú eres María Corina Machado y Machado fue fue el fundador del Partido Comunista en Venezuela.
Tú como que tus ancestros están en el mismo pueblo donde está esta Arancha tirado. Ya te falta verte con el celular y grabas enfrente de la... Nos vamos. John Bolton, John Bolton, el hombre del bigote, no deja tranquilo a Maduro. Dice que los militares del alto mando que se apeguen al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo interino de la República de Venezuela, puede que le retiren las sanciones que tienen Estados Unidos para que se vayan a beber su whisky tranquilo allá en Hialeah, en Coral Gable, allá. ¿Cómo no? Lo están recibiendo con una braga naragada, pero se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación